El ejercicio número 1 dice: la cadena de átomos de carbono que forma la estructura de los hidrocarburos puede estar unida por enlaces simples, dobles o triples, lo que influye en las características del compuesto y su clasificación. Aquí tenemos compuesto A, compuesto B y compuesto C. Con base en la información, identifique la afirmación correcta. El compuesto A es un hidrocarburo insaturado formado por enlaces simples. Segunda, el compuesto C es un hidrocarburo saturado que presenta un enlace triple. Como podemos ver, las respuestas van en función si el hidrocarburo es saturado o insaturado y por los enlaces. Recordemos un poco qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, conformando una cadena de carbono. Estos carbonos pueden estar enlazados por enlaces simples, dobles o triples. Los enlaces simples se representan con una línea que une dos átomos, los enlaces dobles con 2 líneas y los enlaces triples con 3 líneas. Cuando un hidrocarburo está enlazado por enlaces simples, se dice que el hidrocarburo es saturado. Y si el hidrocarburo posee enlaces dobles o triples, es insaturado. Veamos entonces qué pasa con los compuestos que nos da el ejercicio. Vemos aquí que el compuesto A tiene enlaces simples. Por lo tanto, es saturado. El compuesto B tiene un enlace doble. Por lo tanto, es insaturado. Y el compuesto C tiene un enlace triple. También es insaturado. Ahora analicemos las respuestas. Dice: el compuesto A es un hidrocarburo insaturado formado por enlaces simples. El compuesto A está formado por enlaces simples, pero es saturado, por lo que no es. Segundo, el compuesto C es un hidrocarburo saturado que presenta un enlace triple. El compuesto C presenta un enlace triple, pero es insaturado. Tercero, el compuesto B es un hidrocarburo insaturado que presenta un enlace doble. El compuesto B presenta un enlace doble y es un hidrocarburo insaturado, por lo que esta es la respuesta. Analicemos la última también. Dice: el compuesto C es un hidrocarburo saturado formado por enlaces simples. El compuesto C está formado por un enlace triple y es insaturado, por lo que tampoco es. El segundo ejercicio dice: la imagen muestra el número de partículas fundamentales, protones P, neutrones N y electrones E, de dos átomos, A y B respectivamente. ¿Qué tipo de enlace formarán los dos átomos? Aquí tenemos átomo A y átomo B. Nos da como opciones covalente polar, metálico, iónico y covalente apolar. Lo primero que vamos a hacer es analizar qué datos nos da el ejercicio. Para el átomo A, si contamos los electrones, tiene 10 electrones. Nos dice que tiene 11 protones y 12 neutrones. Para el átomo B, si contamos, también tiene 10 electrones.
tiene 9 protones y 10 neutrones. Primero vamos a analizar el número atómico. El número atómico de un elemento químico es igual al número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Es único para cada elemento y nos muestra la ubicación en la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, si el número de protones es igual al número de electrones en el átomo, se dice que es un átomo neutro. Por el contrario, si el número de protones no es igual al número de electrones, es un ion. Quiere decir que este átomo ha ganado o ha perdido electrones. Es un cation. Si ha perdido electrones, y es un anión si ha ganado electrones. ¿Ya? Analicemos ahora con los datos. El número atómico para el átomo A va a ser igual a 11. El número atómico para el átomo B va a ser igual a 9. Entonces aquí ya podemos sacar una conclusión. Si tiene diferentes números atómicos, no es el mismo elemento. Ahora, veamos si son átomos neutros o no. El átomo A tiene 11 protones y 10 electrones. No son iguales. Por lo tanto, son iones. Como vemos aquí, vemos que ha perdido un electrón. Por lo tanto, es un cation. Y en el átomo B tiene 9 protones y 10 electrones. Vemos que ha ganado un electrón. Por lo tanto, es un anión. Cuando un átomo ha perdido un electrón y el otro ha ganado un electrón, se conoce como transferencia de electrones. Ahora analicemos si son átomos neutros o no. El átomo A tiene 11 protones y 10 electrones. No son iguales, por lo tanto son iones. Y vemos que el átomo A ha perdido un electrón. Por lo tanto es un cation. Y el átomo B tiene 9 protones y 10 electrones. Son diferentes, por lo que también es un ion. Y vemos que en el átomo B ha ganado un electrón. Por lo tanto, es un anión. Cuando un átomo ha perdido un electrón y el otro ha ganado un electrón, se conoce como transferencia de electrones. Listo. Ahora vamos a recordar un poco cuáles son los tipos de enlace que unen a los átomos. Tenemos enlace iónico, covalente y metálico. El enlace iónico se caracteriza por la transferencia de electrones, es decir, un átomo gana electrones y el otro átomo pierde electrones. El enlace covalente. En lugar de ganar o perder electrones por completo, hay una compartición de electrones. Este enlace covalente puede ser polar
o apolar. Por último, el enlace metálico, que se da por una nube de electrones entre átomos del mismo metal. Ahora analicemos. ¿Tiene enlace iónico porque hay transferencia de electrones? Sí, hay transferencia de electrones. Por lo tanto, no es covalente porque no se comparte los electrones. Y metálico nos dice que son entre átomos del mismo metal. Vemos que como no es el mismo elemento, no va a ser el mismo metal, por lo tanto no es. Entonces, no es covalente polar, no es metálico, no es covalente apolar. La respuesta es enlace iónico. El siguiente ejercicio dice, con base en el texto, identifique la ley de los gases a la que hace referencia. Vamos a hablar de leyes de los gases. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de leyes de los gases, vamos a hablar de 3 variables: presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Veamos qué dice el ejercicio. La respiración es un proceso en el que se crea continuamente gradientes de presión, es decir, la presión va a cambiar. Al momento de inhalar, el aire entra en los pulmones porque su presión interna es inferior a la atmosférica. En este proceso, el diafragma se contrae, lo que causa un aumento en el volumen de la cavidad torácica. Aumenta el volumen. Consecuentemente, la presión dentro de los pulmones disminuirá inversamente. Entonces, la presión va a disminuir. Al exhalar, el diafragma se refleja y se extiende hacia la cavidad torácica, disminuyendo su volumen. Va a pasar lo contrario, va a disminuir su volumen. Esto ocasiona que la presión de los pulmones sea mayor que la atmósfera, de modo que el aire fluya hacia el exterior. La presión va a aumentar. Entonces vamos a colocar el resumen de esto. Entonces, al inhalar y al exhalar. Al inhalar nos dice que va a aumentar el volumen en la cavidad torácica. Y eso va a hacer que la presión disminuya en los pulmones. Y al exhalar, lo contrario, va a disminuir el volumen y aumentar la presión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la relación entre volumen y presión es inversa. Tenemos como opciones Charles, Boyle, Dalton y Gay-Lussac. Vamos a acordarnos un poquito de las leyes de los gases. Tenemos Boyle, Charles, Gay-Lussac y Dalton. Lo que tenemos que aprendernos es la ley combinada de los gases, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Nos habla de 2 condiciones de un gas. Ahora, lo que siempre tenemos que acordarnos es que Boyle, en la ley de Boyle, la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, esto vendría a ser igual y se simplificaría y me quedaría presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2.
Cuando las variables estén multiplicando, yo voy a decir que tiene una relación inversa. Que mientras la una aumenta, la otra disminuye y viceversa. En Charles, lo que se va a mantener constante es la presión. Si la presión es la misma, se va a simplificar y nos va a quedar que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Cuando las variables se dividen, vamos a decir que tiene una relación directa. Es decir, que mientras la una aumenta, la otra también aumenta. Y viceversa. En Gay-Lussac lo que permanece constante es el volumen. Si el volumen está constante, nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Como se están dividiendo, la relación es directa. Por lo tanto, si la presión aumenta, la temperatura también aumenta y viceversa. En el caso de Dalton, es un poquito diferente porque Dalton habla de la mezcla de gases y dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que forma parte de esta mezcla. Y esta es una relación de adición. Por lo tanto, vemos que la ley que se está cumpliendo realmente es la de Boyle, ya que en la ley de Boyle el volumen y la presión tienen una relación inversa, como nos dice el ejercicio. Entonces, la respuesta es que hace referencia a la ley de Boyle. El siguiente ejercicio dice: el óxido de calcio, conocido comúnmente como cal viva, es un producto utilizado en construcción, albañilería y como catalizador para la cocción de algunos alimentos. Se forma por la reacción de calcio con oxígeno, como se muestra en la ecuación química. Aquí tenemos la ecuación. Dice, si se considera que existe suficiente cantidad de ambos reactivos, es decir, no hay ninguno en exceso, se encuentran en cantidades exactas, ¿qué cantidad se necesita para formar 56 gramos de producto? Tenemos como opciones 18 gramos de oxígeno, 20 gramos de calcio, 32 gramos de oxígeno y 40 gramos de calcio. Para resolver estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción. En este caso la reacción ya nos da, ¿no? Como paso 2, tenemos que ver si está igualada la reacción y si no está igualada, igualar. Veamos, aquí hay 2 calcios en los reactivos y en los productos hay un calcio. Y hay 2 oxígenos en los reactivos y en el producto solo 1. Entonces, colocando aquí el 2, ya se nos iguala la reacción. Como paso 3, tenemos que calcular la masa de todos los compuestos. ¿Cómo calculamos la masa? Multiplicamos el peso molecular de cada compuesto por el número de moles. En este caso, ya nos están dando esa multiplicación. ¿Ya? El peso molecular del calcio sería 40 y por 2, 80. Entonces ya nos está dando esta masa de los compuestos. Vamos a ver si se cumple la ley que nos dice que
la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. 80 más 32 tenemos 112 gramos en reactivos y en productos también tenemos 112. Entonces sí se cumple. Como cuarto paso tenemos que hacer regla de 3. Basándonos en esta masa de los compuestos. Vamos a ver qué nos pide. Nos dice qué cantidad se necesita para formar 56 gramos de producto. Entonces vamos a usar lo siguiente. No nos dice qué cantidad de oxígeno o qué cantidad de calcio, por lo tanto vamos a ver de los dos. Entonces, aquí pongamos calcio y aquí el producto. Nos dice que 80 gramos de calcio produce 112 gramos de producto. Y queremos saber cuánto necesito de calcio para tener 56 gramos de producto. Una simple regla de 3. Multiplicamos 56 por 80 dividido para 112, que nos da 40 gramos que yo necesito. Ahora veamos en el caso del oxígeno. Tengo aquí el oxígeno y el producto. Hacemos de la misma manera. 32 gramos de oxígeno me da 112 gramos de producto. Para tener 56 gramos, ¿cuánto yo necesito? Hacemos lo mismo, multiplicamos 56 por 32 dividido para 112, lo que nos da 16 gramos. Entonces, ya tenemos aquí la respuesta. 18 gramos de oxígeno, no. 20 gramos de calcio, no. 32 gramos de oxígeno, no. 40 gramos de calcio, sí. Necesitamos 40 gramos de calcio y 16 gramos de oxígeno. Y ahí está la resolución. Espero que hayas aprendido algo más de las ciencias. Y no te olvides de dejar tus comentarios de qué otros temas quieres que hablemos. De pronto de física cuántica, cálculo diferencial, cálculo integral, lo que tú desees. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo. Somos Next Class.